Bueno, he empezado dando las gracias a todos, a Ana, a Ramón y a la Real Academia. Es para mí un honor participar en este abordaje a los avances en las neoplasias hematológicas. He dividido mi charla en estos 3 puntos, comenzando por unos apuntes históricos. Y me ha hecho mucha ilusión porque revisando mi biblioteca que me cedió mi madre, para esta primera parte de la charla he revisado los libros a la izquierda en los que estudió mi abuelo y a la derecha los libros con los que estudió mi padre, que tengo en mi casa. Y ahí he tenido la oportunidad de ver qué se decía entonces de la hematología en el libro del doctor Robin a principios del siglo XIX. Se hablaba de la linfadenia como aquellas enfermedades que podían afectar solo a la sangre o a los ganglios o a los ganglios y a la sangre, y los tratamientos se basaban en compuestos fundamentalmente de arsénico. Además, se podía poner en los ganglios, en el intersticio ganglionar, la solución de Fowler para tratar las enfermedades de los ganglios linfáticos. Y además era posible, y se hizo en algunos enfermos, tratar las enfermedades de las adenias con ingestión de la médula ósea, y de hecho se describe en este manual de terapéutica cómo la médula ingerida, untada en pan, podía producir disminución del bazo de las adenopatías y mejoría de los síntomas de los pacientes. Posteriormente, esta es la edición de Bañuelos que yo tengo, editada en Barcelona en el año 1943, ya podemos ver algunos avances en la hematología, y quiero compartir con ustedes este esquema de la hematopoiesis. La célula madre es la célula mesénquima, que no dista tanto de lo que nosotros, de los esquemas que presentamos hoy a los alumnos cuando damos clase en la facultad. En el año 1943, Bañuelos hablaba de la leucemia mieloide crónica. Aquí ven una foto de un enfermo con 190.000 leucocitos, subrayado por mi padre. Habla de lo que se veía en la sangre, de los basófilos, de los eosinófilos. Esa foto arriba a la derecha, que se ven algunos blastos, y abajo cómo esta enfermedad evolucionaba o se transformaba de manera ineludible en una enfermedad más agresiva. En cuanto a las leucemias agudas, decía que eran enfermedades terribles, que con un curso fatal, como hemos conocido nosotros todavía, y que a veces debutaban con infecciones, como remedando graves infecciones al diagnóstico de la enfermedad. Cuando yo empecé hematología en el año 1979, estos dos fueron unos de los primeros libros que yo consulté, el Sultan y el Jean Bernard, y le recojo algunos datos del Jean Bernard en el que se habla del tratamiento de las leucemias agudas. Empezábamos a utilizar la vincristina y la prednisona. Con eso se decía que algunos niños alcanzaban respuesta completa, que la edad era un factor muy importante en el pronóstico de la linfoblástica, y como unos pocos pacientes, entre 1 y el 3%, vivían más de 10 años. Bueno, esto es dedicado un poco a Ramón, el linfoma de Hodgkin, que se podía manifestar solo con adenopatías o con un cuadro de poliadenopatías y fiebre, y ya, lógicamente, en los años 40 ya se utilizaba la radioterapia. Me ha gustado leer lo que habla del sarcoma de Burkitt, el impacto del Epstein-Barr en la fisiopatología, y cómo destaca cómo era curioso que con bajas dosis de ciclofosfamida y prednisona algunos enfermos eran capaces de curar. El mieloma decía al principio de los 80 que era una enfermedad fatal y con tratamiento exclusivamente a base de melphalan y radioterapia. La era nuestra actual de las enfermedades hematológicas, esta es la base de nuestro diagnóstico, la clasificación de la WHO y algunas pinceladas de epidemiología. Estos son datos epidemiológicos americanos. Ven que en hombres el 10% de los enfermos de todos los cánceres van a tener un cáncer hematológico, y en mujeres un poquito más baja este porcentaje, y aquí las muertes estimadas debido a estos cánceres es un 8% de todos los tumores en el hombre.
Voy a desglosar ahora mi visión de los avances en estas enfermedades. No puedo hablar de todas, pido disculpas, empezando por la mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica, que ya Bañuelos decía que cursaba con leucocitosis y esplenomegalia. En los años 60 conocimos la existencia del cromosoma Filadelfia y en los años 70 ya se habló de que ese cromosoma era la consecuencia de una translocación recíproca, la translocación 922. Posteriormente, en los 80, se vio que los genes implicados en esta translocación eran los genes BCR-ABL y 10 años más tarde, en los 90, el inhibidor de tirosinquinasa demostró que al ser una enfermedad solo de una alteración genética podía controlar la enfermedad, y esta fue la revolución de la terapéutica del cáncer, puesto que fue la primera vez que una diana terapéutica era eficaz en una enfermedad que tenía la suerte de ser debida a sola una alteración genética. Pues bien, el final de este avance son los datos que me parecen relevantes reportados este año en ASH, en el que se ve cómo bosutinib, otro inhibidor de tirosinquinasa, cuando se compara con imatinib y con un seguimiento ya de más de 5 años, vean ustedes arriba a la izquierda cómo produce respuesta molecular completa en el 74% de los pacientes, es decir, una respuesta molecular impresionante. En los años 2000 empezamos ya a conocer las primeras importantes publicaciones de las leucemias agudas, de las alteraciones citogenéticas del cariotipo de las leucemias agudas mieloblásticas. Conocemos la translocación 15-17, característica de la promielocítica, aquellos pacientes que no tienen alteraciones citogenéticas y los enfermos abajo con alteraciones citogenéticas, y se establecen estos 3 grupos pronósticos que ven en esta diapositiva y que se repiten en este otro paper un poco posterior, y hablamos de pronóstico favorable cuando los enfermos tienen una 15-17, 8-21, inversión del 16, desfavorable, alteraciones o deleciones del 11q y o monosomías o del 3 y cariotipos complejos, quedando en el centro aquellos pacientes que tenían cariotipo normal. Desde luego, probablemente el segundo avance biológico en la hematología después de la mieloide crónica ha sido la translocación 15-17 con su gen de fusión PML-RAR-alfa. Esta enfermedad fatal, hoy sabemos que se trata de manera muy eficaz con el ácido transretinoico y con el trióxido de arsénico, gracias a la eficacia de esos agentes en las alteraciones biológicas que tienen estos pacientes. Y de hecho, como vemos en estas curvas, los pacientes con leucemia aguda promielocítica de bajo riesgo tienen una supervivencia libre de evento casi del 100% cuando reciben tratamiento con ATRA y con ATO. El segundo avance fundamental en las hemopatías malignas es el buscar la calidad de la respuesta. En el año 1997, Salamanca publica este paper del papel de la enfermedad mínima residual y su impacto en la supervivencia, como ven en las curvas arriba, de aquellos enfermos que alcanzan una enfermedad mínima residual negativa determinada por citometría de flujo como digo, leucemia aguda mieloblástica. Siguiendo con la búsqueda de la calidad de la respuesta, luego se publica por varios grupos, esto es un paper, es un artículo de Salamanca, se publica por varios grupos que la leucemia aguda de promielocitos, por PCR cuantitativa, podíamos buscar la máxima calidad el impacto de la máxima calidad de la respuesta, buscando, siguiendo el gen PML-RAR alfa. Es decir, hablábamos antes de fenotipo y ahora de biología molecular, y al igual que hemos buscado PML-RAR alfa, posteriormente se publica la posibilidad de seguir NPM1 por biología molecular, demostrando que los enfermos que alcanzan una remisión completa molecular con LMA, con esta alteración molecular, tienen también, como ven en esta diapositiva, una supervivencia significativamente mejor. Muchos pacientes con leucemia aguda mieloblástica no tenían alteraciones citogenéticas en el cariotipo. Sin embargo, cuando se han buscado las alteraciones moleculares, vemos en esta diapositiva el diagnóstico molecular según la European Leukemia Net,
que nosotros podemos alcanzar haciendo un análisis molecular de los enfermos con LMA al diagnóstico. Y esto tiene mucha importancia porque hoy conocemos dianas terapéuticas específicas o que van a actuar en algunas de estas vías, como puede ser, por ejemplo, en las mutaciones de FLT3. En esta diapositiva se muestran todas las potenciales vías dianas terapéuticas que se están ahora estudiando en la leucemia aguda mieloblástica, y quiero destacar los resultados mostrados en AS este año utilizando en primera línea un inhibidor de FLT3, gilteritinib, más quimioterapia estándar de inducción, y como estos enfermos tienen una supervivencia libre de evento del 70% a los 24 meses, es decir, resultados impensables hace poco para estos enfermos con mutaciones de FLT3 que sabemos que conllevan mal pronóstico. La leucemia aguda linfoblástica fue la primera enfermedad en la que se demostró en niños la curación con poliquimioterapia, y en esta diapositiva les quiero mostrar los avances por detrás de la quimioterapia, después de la quimioterapia, con los que ahora contamos en la leucemia aguda linfoblástica. Ven a la derecha que la utilización del anticuerpo el BiTE, anticuerpo anti-CD3, anti-CD19, blinatumomab más hiper-CVAD, obtiene unas respuestas y una supervivencia de casi el 100% en primera línea. En el centro ven cómo Blina obtiene resultados muy buenos también en pacientes en recaída, y a la izquierda el otro anticuerpo monoclonal muy eficaz en linfoblástica, el anticuerpo conjugado anti-CD22 ozogamicina. Ven que muestra en primera línea unos resultados muy prometedores sin quimioterapia, solo con anticuerpo monoclonal conjugado y con corticoide. Pasamos ahora a los linfomas, ya lo ha apuntado el doctor García Sanz. El primer anticuerpo monoclonal aprobado en tumores humanos ha sido el anti-CD20, el rituximab. Y el rituximab asociado, unido a la quimioterapia, a CHOP, consigue mejorar los resultados en pacientes con linfoma difuso de célula grande mayores. Este es el gran estudio fase 3 que permite la aprobación de R-CHOP en linfoma difuso de célula grande. También vamos a utilizar el rituximab asociado a CHOP en el linfoma folicular, y como les señalo en este estudio del grupo GELTAMO, ven que aquellos enfermos que reciben inmunoterapia más quimioterapia y que a los 30 meses mantienen la respuesta completa tienen una supervivencia similar a la población normal. Y también la enfermedad mínima residual está dando pasos ahora en la biopsia líquida utilizando NGS en los pacientes con linfoma folicular, y destaco este artículo de la doctora Jiménez, este abstract oral de la doctora Jiménez Ubieto, presentado este año en AS, en el que se muestra la ventaja de alcanzar una mínima residual por NGS en pacientes con linfoma folicular. No todos son buenas noticias, y sabemos que el linfoma difuso de célula grande, el linfoma más frecuente, cuando remite y no recae, vamos a ser capaces de curarlo en casi el 100% de los casos. Sin embargo, vamos a tener pacientes que recaen precozmente o que no responden, y para ellos se han diseñado y se están diseñando múltiples tratamientos, y ahí es donde se han indicado las células CAR, de las que no voy a hablar porque hablará el profesor Moraleda a continuación. También quiero destacar que un aspecto fundamental que ha contribuido a la mejora en el manejo de los linfomas y en la determinación de la calidad de la respuesta ha sido la PCT, que hoy utilizamos y debemos utilizar obligatoriamente en el seguimiento de pacientes con linfoma no Hodgkin y con linfoma de Hodgkin. Y también destacar que hoy tenemos en marcha muchos estudios moleculares que nos ayudarán a decir en el futuro qué tratamiento debe recibir cada paciente. Pasando al linfoma de Hodgkin, en 1970 De Vita publica los primeros resultados en los que se apunta que el Hodgkin puede ser curable con quimioterapia, con MOB.
Hoy, de hecho, sabemos que con ABVD con o sin radioterapia o con BEACOP, más del 90% de los pacientes se van a curar, van a estar vivos y alrededor del 85-90% van a estar curados solo con una primera línea de quimioterapia. Para esos pacientes refractarios hoy tenemos la posibilidad de utilizar este anticuerpo, que también es un anticuerpo conjugado, conjuga el anticuerpo anti-CD30 con la monometil-auristatina y que está aprobado en linfoma de Hodgkin refractario o no candidato a trasplante autólogo. Además de rituximab, además de inotuzumab, de blinatumomab, de brintuximab, tenemos otros anticuerpos en linfoma como polatuzumab, también un anticuerpo conjugado, o daratumumab, muy eficaz en el tratamiento del mieloma múltiple. Por tanto, la inmunoterapia, como ya se ha apuntado en la introducción, ha tenido y ha nacido en el tratamiento de las enfermedades hematológicas con el anti-CD20 y con el trasplante. Tenemos anticuerpos, por tanto, dirigidos contra el antígeno tumoral. Ahora tenemos anticuerpos biespecíficos, tenemos anticuerpos conjugados a quimioterapia, tenemos células CAR, de las que va a hablar, como he dicho, el profesor Moraleda, y además del trasplante halogénico, tenemos también una forma de actuar de manera pasiva, estimulando PD1 y PDL1 bloqueando, PD1 y PDL1 y evitando ese bloqueo que el sistema inmune agotado, exhausted, hace y permite que el tumor progrese. La primera aprobación de anti-PD1 de nivolumab fue en tumores no hematológicos, en melanoma y en hipernefroma. Posteriormente se ha aprobado en linfoma de Hodgkin y siempre me gusta destacar también el fundamento biológico de que funcione anti-PD1 en el linfoma de Hodgkin, y es que PDL1 está en el cromosoma 9, en el brazo corto, el 9P, y muchos pacientes con linfoma tienen alteraciones genéticas ahí, y eso documenta que sea eficaz nivolumab y pembrolizumab en pacientes con linfoma de Hodgkin. Desde luego, un aspecto fundamental que ha permitido el avance en los tumores hematológicos y en otros tumores ha sido la existencia de la cooperación, los grupos cooperativos. Y yo, para recordar lo que yo he vivido en mi vida a lo largo de toda mi vida profesional desde el año 1980, ha sido el papel de que nos juntemos para hablar y para tratar a los pacientes de manera conjunta, y esta es la guía en la que yo participé, la primera guía en el año 2001, la guía de estadiaje y tratamiento de los linfomas de Castilla y León. Luego, en mi mundo de los linfomas, el grupo Geltamo trabaja conjuntamente muchos hospitales de España, la mayoría, y aquí les pongo una diapositiva del registro de Geltamo, que hoy tiene más de 16.000 pacientes registrados con linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. El mieloma múltiple, esa enfermedad terrible caracterizada por dolores óseos, por afectación renal, la presencia de la paraproteína en el suero, ha sufrido a lo largo de los años un cambio radical, no solo, como se muestra en esta diapositiva, por la mejora en su conocimiento biológico, sino por los avances terapéuticos, y también, y eso les muestro en esta diapositiva, son trabajos del grupo PETEMA, del papel de la calidad de la respuesta, de cómo ven en la curva de la derecha el obtener una enfermedad mínima residual negativa determinada por citometría de flujo tiene más papel que el alcanzar una respuesta completa convencional como antes hacíamos. El grupo PETEMA ha sido un ejemplo en España de colaboración y a nivel internacional es un referente y ha contribuido a ofrecer a nuestros pacientes todos los tratamientos que se han ido incorporando al arsenal terapéutico, que les resumo en esta diapositiva, empezando, fíjense, por el melphalan en 1958, posteriormente la poliquimioterapia, los inmunomoduladores como lenalidomida, talidomida, inhibidores de proteosoma como bortezomib, carfilzomib, pomalidomida, etcétera, 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 y ahora los anticuerpos biespecíficos y las células CAR que están en investigación. Esta es otra manera de mostrarles los avances que ha sufrido el mieloma, que ha sido una de las enfermedades en las que la terapéutica se ha desarrollado más intensamente, y eso se traduce, como ven en esta diapositiva, son diapositivas que comparan la supervivencia
antes del 2011 y después del 2011 hasta 2016 y ven los puntos como la supervivencia del mieloma, no solo la calidad de vida, pero también la supervivencia se ha visto significativamente implementada gracias a todos estos nuevos tratamientos. Antes hablaba Ramón de que el primer enfermo en el que se secuenció la enfermedad fue una leucemia aguda mieloblástica. Después vinieron otras enfermedades y creo que ha sido un hito la secuenciación de los pacientes de la leucemia linfática crónica. También en la leucemia linfática crónica, en la década de los 2000 ya se asentaron las bases sobre el pronóstico de las alteraciones citogenéticas y nos mostraban que 17P era lo peor, tener de elección del 17, P53 y 11Q intermedio, etcétera, etcétera, etcétera. Para hablar del impacto del inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, del ibrutinib, en el tratamiento de las enfermedades hematológicas, aprobado en varias, voy a hablar fundamentalmente de la LLC. Ibrutinib ha demostrado ser mejor que clorambucil en supervivencia libre de progresión y en supervivencia en primera línea en pacientes mayores con leucemia linfática crónica, y este inhibidor de BCL2 también que está siendo testado en leucemias agudas y en otras neoplasias, el venetoclax, ha demostrado su mayor eficacia frente a bendamustine y rituximab en pacientes con LLC en recaída, demostrando mayor eficacia no solo en términos de supervivencia libre de progresión, sino también de supervivencia global. Ayer por la tarde le preguntaba a la doctora Díez Campelo, ¿qué opinas de los avances en la mielodisplasia en los últimos años, María? Y me ha pasado esta diapositiva y dice, bueno, pues después de la 5-azacitidina quizá no ha mejorado mucho la supervivencia en la mielodisplasia, pero sí la ha mejorado la 5-azacitidina, y ella quería reseñar que la mejor integración en el diagnóstico, los índices pronósticos, el testar ahora nuevas drogas y desde luego la colaboración de grupos nacionales e internacionales está teniendo un gran impacto en el manejo de los pacientes con síndromes mielodisplásicos. Cuando la terapia falla, el médico tiene la responsabilidad de ayudar al paciente y ofrecerle la mejor paliación de sus síntomas, y por eso creo que también la hematología está haciendo un esfuerzo por acercar a nuestros enfermos a las unidades de cuidados paliativos cuando lo necesitamos. Aunque la doctora Sureda va a hablar del trasplante hematopoyético, no puedo dejar de decir que los grupos cooperativos también han tenido una gran influencia en el desarrollo del trasplante. Ahí a la izquierda les muestro el primer estudio que se hizo en España con el acondicionamiento de intensidad reducida, que se llevó a cabo por el Grupo de Barcelona y por nuestro centro, y también, y eso es lo que quiero representar con la guía primera nuestra de trasplante de 1995, cuando empezamos a trasplantar, la importancia de la disciplina en el manejo de los pacientes trasplantados. Hoy tenemos que acreditar nuestras unidades en JACI, y eso también es un ejemplo del servicio de hematología en su contribución a mejorar la supervivencia de los pacientes. Desde luego, el trasplante de intensidad reducida supuso un avance para ofrecer este procedimiento a muchos pacientes, y hoy, gracias al trasplante, estos son datos de nuestros 1000 trasplantes que cumplimos, 1000 trasplantes halogénicos en 2019 en Salamanca. Estas curvas muestran cómo, gracias al trasplante hematopoyético, aproximadamente el 60% de los pacientes serán largos supervivientes y la mayoría de ellos van a estar curados de sus enfermedades. Hoy tenemos la cuestión encima de la mesa de si el donante haploidéntico va a sustituir o no al donante no emparentado, y eso nos lo dirá el futuro. Todos estos avances terapéuticos que he ido resumiendo a lo largo de esta charla tienen un coste económico, y por eso tenemos que aprender a manejar los recursos y aplicar los tratamientos a los enfermos que verdaderamente se van a beneficiar de los mismos, y además tenemos que intentar buscar la equidad. Este AstraZeneca puso encima de la mesa en evidencia una vez más cómo el nivel social de los enfermos va a influir, y el nivel económico, en tener peores resultados cuando reciben tratamiento, cuando son manejados concretamente aquí en leucemia aguda mieloblástica. Así, si me preguntan por qué los grandes avances de las neoplasias hematológicas en los últimos años, además, por supuesto, del mejor tratamiento de soporte,
que ha sido fundamental. Yo lo resumiría en estos 4 puntos. En un mejor diagnóstico, la hematología ha sido capaz de juntar la citometría, la genética y la biología molecular y la citogenética, la mejor respuesta, la calidad de la respuesta con la enfermedad mínima residual, todas las nuevas dianas terapéuticas que se han ido incorporando y que se incorporarán en el futuro, y fundamental la existencia de grandes y muy buenos grupos cooperativos como tenemos en España, que me he dejado alguno por ahí, GET, etcétera, etcétera. Desde luego, creo que los hematólogos tenemos una gran suerte por tener en la mano el diagnóstico del enfermo al enfermo y la posibilidad de seguir lo que estamos haciendo gracias a nuestra doble vertiente de médicos de laboratorio y de médicos clínicos, que es lo que necesita el enfermo hematológico. Necesita un buen laboratorio, un buen diagnóstico y necesita muy buenos médicos. Desde luego que la biología es importante para el hematólogo. Para mí lo llevo en mis genes de hematólogo. Aquí están las 2 primeras tesis en fenotipo inmunológico del Servicio de Hematología de Salamanca. A la izquierda la del doctor González y a la derecha la mía en los años 83 y 84. Y bueno, como soy de Salamanca, no podía acabar sin recordar y agradecer a que toda la mejora que hemos hecho en nuestros pacientes, en nuestro servicio, ha sido gracias a siempre trabajar con unos equipos excelentes que lo han dado lo mejor de sí mismos para mejorar el tratamiento de los enfermos. Quiero hacer un recuerdo especial a los jefes del servicio de hematología de nuestro hospital, empezando por don Antonio y por don Agustín, y acabo con esta foto del servicio y nada más. Muchas gracias.